¿verdad? Que leímos el Apocalipsis 5, del 1 en adelante. Hoy vamos a leer el Apocalipsis 6, del 1 en adelante. Apocalipsis 6, del 1 en adelante. Lo tenemos, ¿verdad? Vi, dice, cuando el Cordero abrió, dice, uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. y mira. Y en el 5 el Señor tomó posesión. Estamos claros, ¿va? Que cuando a Juan le dijo, ven y mira. Y miré, y he aquí, dice, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado, dice, una corona, y salió venciendo y para vencer. Luego vemos en el 3 que dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba, y se le fue dado, miren, poder de quitar de la tierra la paz. Podemos ver que los tiempos se van cumpliendo de acuerdo al propósito, porque en la tierra ahora hay bastante situación, bastante difícil. No está fácil para todos, quiero que entendamos, pero debemos de saber que si el Señor es en nuestra vida, pues nosotros tenemos que dormir en paz. No tiene por qué quitarnos el sueño absolutamente nada, pero quiero que entendamos que eso anda en cualquier lugar. Usted puede ver ahora hermanos con hermanos peleando, hijos matando padres, o padres matando hijos, o hijos metiéndose hasta con las mamás, y papás metiéndose con sus hijas. Bueno, es un Sodoma, por llamarlo de esa manera. Entonces, pero quiero que entendamos que eso ya la palabra lo dice. O sea, no va a venir alguien a decir, mire, los tiempos van a ser más difíciles. Ya están dados. Ya está dicho, pues, que dice que el amor de muchos se enfriará. Y salió otro caballo bermejo, y dice, al que lo montó le fue dado, dice, poder de quitar de la tierra la paz. ¿Y qué? Miren, y que se matasen unos a otros. Y se le dio, dice, una gran espada. Entonces quiero que entendamos que esas cosas, pues si vemos la situación de la vida o del mundo, vemos que se da. Aunque hay en lugares donde hay mucha seguridad, siempre usted va a ver que hay situaciones de muerte, ¿va? O derramamiento de sangre, como dice la hermana. Cuando abrió, dice, el tercer sello, oí, dice, al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y aquí dice un caballo negro, y el que lo montaba, dice, tenía una balanza, en la mano. Y oí, dice, una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada, dice, por una denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Quiero que entendamos una cosa. ¿Qué le dijo Satanás a Satanás el Señor cuando fue entregado Job? ¿Qué le dijo? Ve, pero no toques su vida. Entonces quiero que entendamos que hay partes donde el Señor las pone de una manera que la gente, o a veces quedamos uno, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Entonces podemos ver que el Señor permite ciertas cosas que pase a los hijos. Usted me pregunta a usted, hermano, pero ¿usted en algún momento pasó tribulaciones? Bastante. Pero quiero que entendamos que a medida el Señor va gobernando nuestra vida, esas cosas van pasando. Y entonces viene la paz, ¿verdad? Otra cosa que podremos ver, por decir, y hoy, ¿dónde nos quedamos? Sí, dice, 2 libras de trigo, dice, por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Entonces, quiero que entendamos también, si fuera, lo vemos de otra manera diferente, ¿qué le dijo el Señor a Samuel cuando la gente quería reyes? Que iba a ser más difícil.
que ellos iban a querer a quitar lo mejor. Y usted mira, las mejores tierras generalmente las tienen los que han estado gobernando. Y no es que las han comprado porque ellos las han ganado, no, del dinero que en algún momento obtuvieron de mala forma. Entonces, pero ellos tienen los mejores ganados, los mejores esto, los mejores lo otro. Pero quiero que entendamos que el Señor le dijo, miren, van a ver, y les dio a entender, con esta gente, aunque ustedes tengan un rey o un presidente como es ahora, ¿verdad? Todavía igual tienen reyes. Entonces quiero que entendamos que la situación siempre va a ser difícil. De la única manera que la situación suya y mía va cambiando, solo es apegados con el Señor. Porque es de la única manera que puede costar lo que quiera costar, lo que sea. Pero yo sé que el Señor me lo va a sustentar. Por ejemplo, en cuanto a la comida, ¿no? Comida o mi vestuario normal, ¿me entiendes? Yo sé que el Señor me lo va a sustentar. Entonces, ¿qué es lo que debo estar yo? ¿O cómo debemos de estar nosotros? Es confiado de que Él hará. Cuando Él no hace es cuando nosotros no confiamos, sino que ponemos la mirada en las cosas de la tierra antes que en Él. Ustedes pueden ver la mujer de flujo de sangre. ¿Dónde puso la mirada primero? En los médicos. Dice que gastó cuanto tenía, como tenía dinero, ella fue y gastó. Pero ¿qué pasó después? Ella miró que en vez de irle, la misma palabra lo manifiesta, que antes de irle mejor le iba peor. Significa que no es la solución. Significa que el Señor en ningún momento le dijo a ella, mira, pero yo ya tengo los médicos ahí, ya les enseñé la ciencia, ¿para qué me venís a molestar? No. Sabemos que el único médico por excelencia para los cristianos y para los que creemos en Él se llama Jesucristo. Y eso es lo que debemos de saber. Y hoy dice una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañen, dice, el aceite ni el vino. Hay una parte, no sé en qué parte está, pero sé que está, donde el Señor le mandó a decir a un profeta al pueblo, mañana va a estar a tal, estaba todo carísimo, porque no había nada. Y va a estar a tal precio, le dijo. Y no creyeron. Entonces le dijo el Señor a través del profeta, lógicamente, como quien dice, tú no lo vas a disfrutar. Lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Ese mismo día, él estaba, por decir, en el portón de la ciudad. Está en la escritura, no crean que estoy hablando de una historia, es algo real. Y esta persona, ese día, cuando las cosas enteramente se fueron abajo el precio, ese día fue atropellado por la gran multitud y murió. O sea, enteramente no lo pudo disfrutar. Entonces quiero que entendamos que todo eso está en el Señor. 7. Cuando abrió, dice, el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Tal vez me lo sube, por favor. Ven y mira, le dice. Mire, he aquí, dice, un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía, dice, por nombre, muerte. Oiga bien lo que dice, cuando habla de muerte, miren lo que habla también, dice, y el Hades le seguía. El Hades sabemos que es el infierno, y le fue dado, dice, potestad sobre la 4ª parte de la tierra. ¿Y para qué? Miren, para matar con espada, con hambre, con mortandades y con las fieras de la tierra. O sea, tiene potestad, pero yo vuelvo a repetir la misma palabra. Tiene potestad, pero si el Señor se lo permite. Señor, yo miro en cuando Job le dijo, pero no le toque subir. Entonces quiero que entendamos que Satanás puede hacer lo que quiera hacer, pero cuando el Señor le dice una orden, puedo verlo a través de la Escritura, se lo respeta. O sea, nunca se pasa, no puede decir, no, yo lo voy a matar. No lo toca. O sea, que él sabe que es fuego consumidor. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo encontró la señora, la hermana. Miren, 2 Reyes 7. Y dijo entonces Eliseo, oíd palabra del Padre. Así dijo mi Padre, dice, mañana a esta hora vendrá, dice, el sead de flor de harina. Un ciclo, miren. Y 2 seas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria, o sea, a la entrada, estaba manifestándolo. Y un príncipe, dice, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, era como quien dice, el de confianza de él, es lo que debe entender,
respondió, dice, al varón de Dios, o sea, como no le creyó, miren, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo, he aquí, tú lo verás, dice, con tus ojos, mas no comerás de ellos. Eso es lo que hablamos. Quiero que entiendan que cuando hablamos de la escritura, mas no comerás de ellos. Y ahí luego dice, había, dice, a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta la muerte? Si tratáramos de entrar, dice, en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, dice, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos no dieren la vida, viviremos, y si no dieren la vida, moriremos. Entonces quiero que entendamos que ahí después ellos se dieron cuenta que no había, porque ellos estaban como sitiados. Entonces por hasta ahí vamos a llegar. Solo quiero que entendamos que ya el siguiente día eso estaba como el Señor había mandado a decirle a su pueblo a través del profeta, pero quiero que entendamos que hay quienes pues no creen y pasó lo que pasó. Dice el 8. Mirad, dice, y aquí un caballo amarillo en el cual dice, amarillo, y el que lo monta tiene, dice, por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado, dice, potestad sobre las cuarta parte de la tierra, para matar, dice, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, cuando Satanás, el Señor, le da potestad y mata, es porque no son hijos, porque los hijos, yo estoy claro que no permite el Señor. Cuando abrió, dice, el quinto sello, vi bajo el altar, dice, las alas de los que almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Señor, o sea, los que habían seguido, y como los profetas, llamemos de esa manera, y por el testimonio que tenían, o sea, como por decir Esteban. ¿Por qué murió Esteban? Por la palabra del Señor. ¿Por qué murieron sus apóstoles? Por la palabra del Señor. Y así pues infinidad de personas. Y sé que también hay lugares todavía en el mundo donde los cristianos los persiguen y los matan, aún todavía. Entonces se refiere a ese tipo de personas. Miren, repito, cuando abrió, dice, el quinto sello, vi bajo el altar, dice, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Padre y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quiero que sepamos que esa sangre, Jesús ya fue a la cruz. Aquí aparece, pero Jesús ya fue a la cruz, fue cuando fue en esos 3 días a predicar. Ahí no aparece como eso, pero yo sé que es a predicar que Jesús fue, y por eso los suyos, o sea, los que oyeron su voz allá, entonces salieron, y los que no, de antemano se quedaron. Y se les dieron, dice, vestiduras como blancas. Ellos estaban allá todavía, como estaban al principio durmiendo, pero una vez que ellos salen, es porque ya salen santificados. Porque dice, mire, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco, dice, tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, o sea, de los demás hermanos, y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. ¿Verdad? 12. Mire, dice, cuando abrió el sexto sello, quiero que recordemos que cuando leímos el 5, el único que puede abrir los sellos se llama Jesucristo, pero que en el 5 estaba. Me refiero no en el 5 de ahorita, sino en el Apocalipsis 5. Ahí es donde Juan lloraba diciendo que, porque según él no había quien pudiera abrir esos sellos, pero sabemos que aquí quien está abriendo los sellos es Jesús. Mire, dice, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo, dice, un gran terremoto, y el sol se puso, dice, negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Recuerden que esta parte aún todavía está, porque también habla en una parte del cielo, que se va a hacer como enrollado como un pergamino. Ahí está en el 14, pero recordemos que esas cosas, de todo lo que la palabra ha ido diciendo, se ha ido cumpliendo, pero esas partes todavía no están cumplidas. Eso es lo que quiero que entendamos.
Repito, miré, dice, cuando abrió el sexto sello, y he aquí, dice, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo, que dice ahí, cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer desde sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció, dice, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vuelvo a recordar, eso todavía no se ha cumplido, pero sí está en la palabra, sí está profetizado, o sea que cuando esas cosas sucedan, lógicamente sabemos que la palabra lo único que está teniendo es el cumplimiento de lo que ya está escrito. Y luego quiero que tal vez más abajo lo lograr entender que básicamente el Señor habla en estas cosas, pero más para los hijos, creo que de ahí para abajo, más de los hijos de desobediencia, antes que los hijos de obediencia. Quiero que ver si lo logramos entender. Y el cielo se desvaneció, dice, como un pergamino que se enrolló, dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, oiga bien, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos siervos y todos libres se escondieron. ¿A dónde? En las cuevas y entre las peñas de los montes. O sea, nosotros, si el Señor está en nuestra vida, nosotros no tenemos que escondernos. Pero ellos sí tenían miedo. ¿Por qué? Porque sabían que no estaban preparados para tener ese cara a cara con el Señor. Y en esta parte, hay una parte donde, en el 16, pero lo quiero manifestar un poquito antes, donde esta gente va a querer morirse. Y no van a poder. Eso es lo que quiero captar. Pues dice el 16, y decían a los montes y a las peñas, miren, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces quiero que entendamos que ¿quiénes son los que se están escondiendo? Son los que no son hijos de obediencia, sino hijos de desobediencia. Entonces ellos querían como decir, me muero, como dicen la gente generalmente en el ámbito natural, muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, pero en este caso, no. Ellos querían morir, miren, y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros. O sea, querían morirse. Y escondernos, dice, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces quiero que entendamos que ellos no son hijos, porque ellos estaban buscando a esconderse de él. Nosotros es diferente, más bien estamos buscando cada día ser santificados para poder estar en la presencia de él en el momento que él nos demande. ¿Estamos claros? Amén. 17, no sé si hasta ahí llega o falta. Porque el gran día, dice, de su ira ha llegado, y quienes podrán sostenerse en pie. Sabemos que hay una parte, no sé en qué, sé que está en el Nuevo Testamento, donde él hace esa pregunta, o no sé si en Isaías, ¿quiénes son los únicos que podrán estar en pie o en frente de él? Sabemos que solo los que vamos siendo santificados cada día, los que nos llevan a Jesús, porque dice la palabra que sin santidad nadie podrá ver al Señor, y que es necesario estar siendo santificado para poder llegar al Señor. Entonces, pero ¿quién es el que nos transforma? ¿Quién es el intercedor? ¿Quién es el que nos santifica? Es el Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de su sangre, de la manera que usted lo quiera entender. Pero todo nos lleva al mismo propósito, que es buscar la santidad, la comunión con el Señor. Así es de que nosotros debemos de estar siempre preparados para con el Señor. ¿Va a poner otro? El Salmo para que lo mire. Ok, vamos a ver entonces el Salmo. ¿Quién podrá estar de pie? El Salmo estaba. El 76. 76, 7. Tú temible eres tú, dice, y ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos, sí, pero hay otro donde aparece donde dice que solo los que están cada día llenándonos de la presencia. Eso lo llamamos el amadísimo Padre. Te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido, Padre, a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo, que permita que la podamos atesorar cada uno en nuestra vida, pero que sobre todo seamos hacedores de esta bendita palabra. Sí, Padre del cielo y la tierra, gracias.
Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Señor, lo guarda, lo bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad. Más de lo que somos, bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.